Hoy vamos al encuentro de alguien que todos creemos conocer, pero tal vez, escuchando al amigo de siempre, nos demos cuenta que no lo conocíamos demasiado. Sabemos que fue un estoico, o tal vez, simple y maravillosamente, un gaucho. Pero sin dudas, hay una verdad que la tenía bien clara. Hay cosas de las cuales los hombres no hablan. Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Rugby Podcast. Hoy tenemos una edición muy especial porque se cumple el primer aniversario de la partida de un verdadero gigante de nuestro rugby, de alguien difícil de definir o de abarcar con una palabra. Fue jugador, fue Puma, fue capitán, fue un verdadero emblema del rugby argentino, como es Héctor Pochola Silva. Y para hablar de Pochola, nada mejor que encontrarnos con otro Héctor, en este caso Pipo Méndez, que además de ser su compañero de rugby de toda la vida en los Tilos y en los Pumas, fue su amigo y una de esas amistades bien profundas. ¿Cómo estás, Pipo? ¿Y cómo estás viviendo este momento en que, si bien el recuerdo de Pochola siempre está vivo, en esta fecha por ahí se agita un poquito más, ¿no? Hola Daniel, mira, lo estoy viviendo bien, llevando las cosas como corresponde y como se puede. Obviamente con tristeza, con mucha tristeza, porque se lo extraña mucho. Y a esta altura de nuestra vida, de mi vida particularmente, uno va perdiendo muchos amigos íntimos y se van dando situaciones muy especiales, no necesariamente con Pochola, sino con algunos allegados más, que uno pierde interlocutores por los cuales hablar de cosas de la historia personal de uno. O sea, uno se queda ya sin referentes, ¿no? Sin referentes, pero con los cuales uno mantiene un diálogo interno, permanente y continuo. Y son varios, ¿eh? Bueno, y Pochola obviamente es uno de ellos. Hablábamos todos los días, nos veíamos todos los días y hablábamos boludeces todos los días. Sí, me imagino. Sí, claro, bueno, y hablando de esos recuerdos, me gustaría hacer una recorrida por esos recuerdos que te unieron tanto a Pochola. ¿Desde cuándo lo conocías vos a Pochola? ¿Cuál es si yo te dijera el recuerdo más lejano que tenés de él? Yo tenía 5 años, él tenía 5 años. Yo soy de julio del 44, él era de agosto del 44. A los 5 años entramos juntos a primero inferior, era inferior en aquel tiempo. Entramos con 5 años y él lloraba tanto, me acuerdo perfecto. Llorando en el aula, no teníamos una relación cercana, ni mucho menos, porque éramos muy chicos. Pero llorando tanto que la madre tenía que quedarse en el patio del colegio, el colegio Rasori, que era el colegio San Luis, era el colegio San Luis, la primaria, que estuvo probando a ver si se quedaba y se lo llevaron, así que entró el año siguiente por llorar. Esos son los primeros recuerdos que tengo de él llorando en la clase, más o menos. Después lo ubiqué cuando ya después fuimos compañeros en el colegio. Vos sabés que este recuerdo que me contás, ahora vamos a hacer un salto grande en el tiempo, después podemos volver, pero este recuerdo que me contás tiene que ver con una anécdota que a mí me la contó Pochola y me la contó también la Macha Gómez Cabrera, que tiene que ver con la primera convocatoria que le hacen a Pochola a los Pumas, que a mí lo que me contaron es que él fue a Belgrano, donde se entrenaban por primera vez, era su primer contacto con los Pumas, y él mismo decía que se sintió mal, se sintió incómodo, casi por un tema de timidez, y que cuando volvió a La Plata no quería volver al entrenamiento al día siguiente, que lo tuvieron que convencer los amigos. Lo que me llama la atención de esa anécdota es cómo el mismo tipo, que bueno, que vos me acabas de decir que cuando tenía 5 años se la pasaba llorando, que primer entrenamiento de los Pumas se vuelve porque era tímido, poquito tiempo después tenía una personalidad desbordante, por lo menos lo que se veía en la cancha, ¿no? ¿Cómo fue esa transformación, si es tan así como era él? Lo que contaste es así, yo lo voy a hacer cortito, no voy a repetirlo.
primer entrenamiento se quiso volver, termina el entrenamiento y a los que lo llevaron a ese entrenamiento son Alberto Gómez Cabrera y un jugador del club, también un tipo muy querido, el gordo Pancho Rodríguez Cometa. Fueron los dos que lo llevaron, que eran más grandes que nosotros, que eran más grandes que él. Termina el entrenamiento y él termina, y en vez de irse con los demás que estaban ahí dando vueltas, algunos se conocían entre ellos, él no conocía a nadie, se fue a sentar a la mesa y dijo, no vengo más. Y lo llevaron de vuelta nuevamente. Sí. ¿Cómo se transforma? Yo pensaba, cuando me dijiste que íbamos a hablar de Pochola, ¿qué iba a decir? ¿Viste? Porque no quiero hablar entrar en la sensiblería personal, ni mucho menos. Y yo tengo diálogo muy cercano con todos los Pumas y muchos compañeros de juego con él. Y creo que a mí me gusta hablar un poco no como vocero, pero revelando muchas cosas de él que todos hemos compartido, que no son mías, que son del grupo, de sus amigos. Y ya te digo, lo he pensado muchas veces, ¿cómo era Pochola? Y vos sabés que se me ocurrió una cosa hace 2 o 3 días, y que creo que es extraordinaria lo que pensé. Es extraordinaria porque se me ocurre, ¿cómo era Pochola? Pochola era ascético, era un tipo estoico, totalmente estoico. Siempre fue así, amigo, tímido en la intimidad no era. Era muy reservado, es decir, de las cosas íntimas y privadas era muy reservado. Había cosas de las cuales compartíamos durante toda la vida, hasta los últimos tiempos, una frase que siempre usábamos, que es, hay cosas de las cuales los hombres no hablan. Se sobreentienden y se dan. Y lo jodíamos con eso porque era de un cuento de Hemingway que se llama La dulce y feliz vida de Francis Macomber. Créanlo que es divertido. Pero hay momentos que cosas no se hablan. Pochola, ¿sabés qué era? Y lo comento así, Pochola era un gaucho. Pochola tiene una gran formación de una familia rural. Los abuelos tenían campo, los tíos vivían en el campo y eran paisanos del campo, no eran, vivían en el campo y laburaban en el campo. Y Pochola se crió en ese ambiente. Y sus modelos, sus ídolos eran tíos que eran paisanos, gauchos, que eran reservados, callados, metidos para adentro, él particularmente metido para adentro, sabían bastante bien lo que quería, no era, digamos, un hombre de hacer confidencias sentimentales, o en los sentimentalismos no entraban. Era muy sentimental, pero no se trasuntaba. Es decir, eso encuadra lo que te dije, hay cosas que no se hablan, ni se demuestran. Y te diría que a partir de esa situación siempre fue. En su adolescencia era un tipo que se integraba perfectamente en los grupos escolares y del colegio, etcétera, etcétera, pero hasta ahí. No era un tipo de bandas. Él tenía su grupo de amigos, se integraba, pero no era un integrante tipo oveja en la manada. Era un tipo diferente, ascético, no tenía caprichos, no tenía veleidades, nunca tuvo veleidades de sobresalir en el sentido social la cosa. Él quería sobresalir en el rugby, eso sí. Decía que era para lo único que servía, pero fue mucho más allá del jugador, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hay una frase que lo revela, que él, en una oportunidad, en un reportaje, dijo, yo siempre quise ser, pero que no se notara. Eso para mí es extraordinario. Total. Porque tuvo esa determinación. ¿Y por qué llegó a lo que llegó? Y bueno, es lo que sí. Estaba en el lugar justo, en el momento justo, y fue protagonista. Y en este sí tenía un gran sentido del amor propio. Y se encontró en un territorio, en un terreno que fue la gira del 65, con un grupo que se consolidó enormemente, con muchos jugadores que eran inexpertos. No fue en aquel momento el equipo que tenía más nombradía,
se quedaron muchos de los jugadores muy buenos que había en aquel tiempo y fueron un grupo de tipos jóvenes que no tenían ni historia ni trayectoria. Y bueno, y en ese lugar, en ese digamos, territorio, en ese terreno encontró su ámbito y cambió totalmente. Te decía lo de ascético y estoico porque nunca se quejaba. Nunca se quejó cuando no lo llamaron para seguir jugando en el seleccionado. Yo hubiera puteado. Él nunca se quejó, pero jamás puteó, ¿eh? De decir tal tipo me hizo tal. Jamás se callaba la boca. Por eso te digo que era Pero, medio paisano. discúlpame, pero la sufrió, porque te No, lo, no. te lo digo, ¿por qué te lo digo? Porque él muchas veces cuando le preguntaban por ese momento de la suspensión, que lo dejaron sin el rugby, aparte, para contarle un poco a los chicos más jóvenes, lo dejaron sin el rugby al mejor jugador argentino en el mejor momento de su carrera, siendo capitán de los Pumas y siendo figura absoluta. Es verdad, nunca se quejó. Y él siempre cuando recordaba ese momento decía, casi como una muletilla, que a él eso le sirvió para terminar su carrera de veterinario, entonces encontró lo bueno en el mal momento. Pero yo me acuerdo una vez le pregunté, le dije, pero la pasaste mal. Y muy cortito me dijo, sufrí como loco. Vos que estabas cerca en ese tiempo, ¿cómo vivió él ese momento? No, no, callado, no lo hablaba, ¿eh? No es que conmigo venía y llorisqueaba. No, no lo hablaba. Empezamos a jugar, estábamos ya Pero de vuelta. vos lo conocías, más allá de que Sí, no le hablaba. pero no hablaba. Yo te cuento una historia de Pochola. Mirá, fuimos al colegio, vivíamos a 2 cuadras, volvíamos caminando del colegio, empezamos en los tiros a los 7, 8 años los dos, jugamos todo el rugby infantil juntos, el rugby juvenil, jugamos en el club, jugamos en los seleccionados, etcétera, etcétera. Cuando él empieza a ser capitán, 67 en Buenos Aires, cuando yo empiezo. Y cuando se hace la gira del 71, que viajábamos durante 3 o 4 meses, viajábamos 2 veces por semana a Buenos Aires. Y en aquel tiempo viajábamos en el tren, o viajábamos en un micro, nos cagábamos de frío a la vuelta, porque nos quedábamos a comer y volvíamos a las 2 o 3 de la mañana, al día siguiente teníamos facultad o estudiar, qué sé yo. Nos tapábamos con la cabeza, me acuerdo, sacábamos la ropa de entrenamiento, una camiseta, porque del frío que hacía en el micro. Y después en algunos días viajábamos en auto. Bueno, él era un capitán, estaba Guastela y Poggi de entrenando, y Pocho era capitán. Era un capitán que decidía, no era un capitán que le decía al equipo forma. Participaba en la formación del equipo, participaba intensamente en la elección de los jugadores, etcétera, etcétera. Esos 3 meses viajábamos, ya te digo, juntos los dos, solos, en auto o en el bus o en tren. Nunca le pregunté, voy, ¿qué te parece? ¿Qué dicen? Y nunca me dijo nada. Hablábamos de tal y tal otro, si es bueno, ese croto, ese va, ese no va, está jugando bien. Yo me daba cuenta cómo se armaban los equipos, dónde estaba colocado yo, ¿viste? Yo me daba cuenta que venía bien, que iba. Porque la formación del equipo, pero no por opinión de él, pero jamás. El último día fueron 3 listas. Sale una primera lista y cuando vamos para Buenos Aires, que sí, íbamos en un auto, me da el papel y dice, mira, acá está el papel, no aguanto más, fíjate, estás vos. Y llegamos y dieron la primera lista. Es decir, te vuelvo a decir, porque para mí es muy importante, hay cosas que no se hablan. Y cuando era capitán, era capitán. Entonces, cuando yo he visto capitanes de los Pumas con conflicto en los últimos tiempos, pues, los últimos años, que lindo capitán, ser capitán es complicado. No cualquiera capitán de los Pumas. Es muy jodido ser capitán. Y a los que tuve como capitanes elegidos les dije, ser capitán de los Pumas es no ser alcahueta del entrenador, ni ser sindicalista de los jugadores. Es un problema, es un quilombo. Funcionás solito. Porque yo lo vi a Pochola en el 71, que fue una gira brillante de él, que funcionó solito. Es decir, por supuesto que tenía sus contactos, sus referentes, sabía lo que pasaba, pero no estaba hablando y pidiendo, muchachos, vengan a bánquenme, jamás, como tampoco dijo bánquenme cuando lo suspendieron.
Y Daniel es como vos decís, del 71 al 78, la mejor época, de los 24 o 25 años hasta los 33, no jugó. Y cuando vuelve y lo convocan, perdón, cuando vuelve y lo convocan, él debuta, se empieza a entrenar en la casa, subía la escalera con el hijo Rafa en los brazos. Lo ve a Jorge Kistenmacher, que le arma un programa de entrenamiento, empieza a matarse realmente. Cuando juega en Rosario, un argentino de Rosario, que él vuelve ahí, del equipo que estaba armando para la gira, me dijo antes, mirá, anda a verme. Y si estoy choto, avísame y decime que no haga papelón, decime que me rajo. Fue bolígrafo este fenómeno, así que seguí adelante. No era el de los 26 años, ¿viste? Pero preguntarle a todos los compañeros de esa edad, que jugó con esos años, lo que era como de jugador y como referente del equipo, un equipo joven. Volviendo un poquito al 71 y hablando de lo que decías de la capitanía, él en la gira de Sudáfrica del 71 tuvo que vivir un tema muy difícil como fue separar del equipo a Aitor y al negro García Yáñez. Me parece que eso que vos decís de la capitanía en ese momento se puso a prueba total, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aitor, como era Aitor, un tipo, un caballero, un tipo reflexivo, un tipo más pensante, te diría. Bueno, le dio el paso a Tito Fernández, se lo felicitó, habló con Tito, etc. Todo mal. El negocio de Yáñez no es que no fuera reflexivo, pero era la emoción. El negocio de Yáñez era un tipo extraordinario. Fue un tipo, un referente del equipo, fue una parte del corazón íntimo del equipo, era el negocio de Yáñez. Le agarró un ataque de locura y le dijo, ¿vos estás de acuerdo? Le pregunta a Pocho, porque lo llaman, le dicen que no va a jugar. Entonces, bueno, le dicen que no, que papá, entraba el gordo Nicola y le dijo a Pocho, a ustedes no, a vos te digo, cuando fuimos en contra te voy a demostrar que estoy así. Pero el negro no se conformaba, el negro era extraordinario. Y bueno, y lo sacó. Pochola la bancaba como un duque. La situación y el hecho de tener que decir Por a sus amigos supuesto, no juegan. por supuesto, yo conozco la interna de esa charla, pero se la comió como un campeón, ¿viste? Y nunca dijo, mirá, a mí me parece, mirá, es así, punto, a la mierda, se resuelve de esta manera. Claro. Es decir, creo que en ese eso era, te diría, consecuente con lo que había que hacer. Es decir, el equipo, importaba el equipo, no las personas amigas del equipo. Exactamente. Otra cosa que me gustaría destacar de Pochola es que, o contar, que que tiene que ver con algo que hablaste ya. En esa época el rugby en sí era por ahí un círculo más cerrado de lo que es hoy con respecto al resto de la sociedad, digo. Y por ahí los jugadores de rugby no se conocían mucho, salvo, y vos me vas a decir si me equivoco, Pochola y Arturito, que sí eran conocidos para todo el mundo, o por lo menos salían en la tapa de revista Gente, etcétera. Me parece que la facha tenía mucho que ver también. ¿Cómo se llevaba Pochola con esa suerte de fama que tenía? La sobrellevaba. Nunca, en ese aspecto era tímido. Ahí vuelvo al paisano, ¿viste? Ahí vuelvo al paisano. Y lo que te dije que era estoico. No le gustaba las distinciones, no le gustaba sobresalir. No andaba, no era por supuesto para nada, como se llama ahora, de la farándula, farandulero. Jamás, jamás. Y por eso siempre fue muy discreto. Discreto en sus opiniones, discreto en su vestimenta, discreto en sus comentarios. Más, había cosas que, por la cuestión así de hermandad, yo le reprochaba. Quilombo que había, yo discutía y él se callaba la boca. Por supuesto que la función que él tuvo, en el club particularmente, la función que él tuvo fue de pacifista, de unir, y fue realmente el representante de los tiros, el conductor o el que generó un clima particular dentro de él. Yo me peleaba. Entonces yo me peleaba y cuando estaba el lío armado, venía Pocho y zanjaba diferencias.
Y yo le decía, vos sos un hijo de puta. Vos sos como San Martín. Cuando termina la batalla, aparece con el caballo blanco, el sable corvo y está todo fenómeno. Pero el que va al combate soy yo. ¿Viste? Nos cagamos de risa, dice, ¿no? Por supuesto. Pero siempre fue un tipo muy discreto en eso. Y nunca chapeó. Nunca chapeó. Con lo que le era, por supuesto, ojo que tenía un gran orgullo, o tenía una oculta vanidad que era más bien orgullo, y lo hablamos mucho, lo llamábamos arrogancia. Esa es una frase, una palabra de Wiley, que la comentamos mucho nosotros porque yo viajé mucho con Wiley y en varias giras vino Pocho como manager o presidente de delegación. La arrogancia, que despertaba ciertas inquietudes cuando lo decíamos, que un equipo tiene que ser arrogante. Arrogante no es soberbio. Sí. Arrogante es el que dice, yo voy a ir a cagarlo a palos a Tyson en Las Vegas. Y vas a cagarlo a Tyson en Las Vegas, a palos. Por él cobras una paliza infernal, pero vas, es decir, tomás un compromiso de palabra. No es una bravata, ¿te das cuenta? Sí, sí. Era una cosa realmente seria. Y en ese sentido, tenía un sistema que te puede contar muchos de los jugadores a los cuales se entrenó, particularmente cuando entrenó equipos jóvenes, cuando agarré ese Buenos Aires del 91, que eran todos de 19 años contra los All Blacks, después contra Francia, en el cual jugaban varios tipos jóvenes, los Lanfranco, el Pelado y la Rázaval, Federico, mi hijo, Nico Fernández Miranda que aparece, estaba Holm, es decir, un equipo joven, las primeras líneas de vida y con Adrián Roca, qué sé yo, un equipo, Juan Damioli del Universitario, un equipo que salía a jugar con tipos de 19 contra las All Blacks que venían campeones del mundo, pues estaban todos. Y bueno, ¿qué hacía? Y eso tiene que ver con eso con ese comentario de arrogancia. El día antes del partido, le juntaba al equipo y le preguntaba, vos, uno por uno, vos, qué sé yo, Pelado, ¿qué vas a hacer mañana? Decí qué vas a hacer. Y el tipo, ve a correr, ve a atacar. Vos, Perca, Lanfranco o Marguerite, vos, ¿qué vas a hacer, Marguerite? Y los tipos tenían que, es decir, tomar el compromiso delante del equipo. Esa es la arrogancia, ¿viste? Eso es convocar a la parte más combativa de uno en situaciones, obviamente, que lo ameritan, ¿no? Y eso de la arrogancia y también de decir y hacer las cosas después, sí, sí. Me haces acordar a la famosa frase que él tenía, que la repite, me la ha contado Hugo Porta, por ejemplo, de entren a jugar tranquilo que en la cancha está Papito. Sí. ¿No? Algo que a primera vista suena como cancherito y soberbio, pero bueno, me gustaría que me cuente vos cómo era en Pochola eso. Bueno, era así, pero no lo decía en la semana tomando una cerveza. Eso lo decía el día del combate. Y se lo decía a Hugo Porta, ese equipo que jugó Porta, Marcelo Diego Jurado, el Chino Martínez, que debutaron en Uruguay, a ese equipo, a esos tipos jóvenes, tranquilo que está Papito. Por supuesto que eran las bravatas de él, por supuesto que era Farabute, ojo, no es que fuera la Madre Teresa, pero no lo, digamos, no lo andaba pregonando, pero la verdad es que cuando le tocaba la situación la ejercía, ¿no? Claro, se hacía cargo. Se hacía cargo. Totalmente. Y siempre fue muy discreto, te lo pueden decir todos los que comieron que siempre fue muy discreto. Agrandado, sí. Farabute, sí. Lo cumplía, sí. Pero no hacía alardes. Y ya te digo, era ascético. Hablamos un poquito más de la vuelta, de esa vuelta en el 78 en la cual sé que lo fueron a buscar, creo que Guastela y el negro García Yáñez, y él pidió un tiempo para prepararse. ¿Sí? ¿Cómo fue ese retorno? Nosotros lo jodimos porque estábamos jugando una tercera de jóvenes que teníamos en el club. Teníamos un buen equipo de tercera, jugábamos en tercera, era la tercera de veteranos jóvenes, pero era la tercera de veteranos, él jugaba con nosotros, venía del campo y jugaba. Llegaba los fines de semana y jugábamos. Y totalmente inesperado. Y cuando lo llaman, es cuando te digo, se le prende
se le prende el fuego de vuelta, ¿viste? Se le prende el fuego, pero también la desconfianza, ¿viste? Siempre la desconfianza del gaucho. La desconfianza de que estoy o no estoy. Es cuando me dice, anda a verme y decime si estoy o no estoy, porque no quiero pasar papelones. Sí, era desconfiado, ¿eh? Era muy desconfiado. En muchas situaciones, digamos, de tipo social. No quería prebendas, no quería, me llaman porque soy amigo y me voy a la gira y si juego, y si no, él quiere la gira y jugar y ser titular de la gira y jugar bien. Claro, totalmente. Ya que me hablas del juego, generalmente cuando se habla de Pochola se pone el acento en la personalidad, en el liderazgo, pero también para los que no lo vieron, no lo conocieron, me gustaría que me cuentes cómo era él como jugador, cómo era técnicamente Pochola. ¿Qué tipo de jugador era? Era un tipo, un forward con condiciones atléticas muy especiales. Era flaco, jugaría con 90 kilos, no jugaba con 190 kilos, pero era veloz, tenía una carrera sostenida y larga. Era un tipo de correr 200 metros, no de 100, pero corría 200 metros. Y tenía un enorme corazón y una enorme determinación. Desde el punto de vista defensivo iba al frente, se la bancaba. Y desde el punto de vista ofensivo era un jugador que tenía una gran vehemencia, que tenía condiciones técnicas, tenía muchas destrezas, por supuesto. Hasta, te diría, él siempre jodía que había jugado al básquet. Y hasta pateaba. En el club ha pateado. Yo siempre digo, no, un día pateó Pochola, vos estás. No. Yo cuando jugué nunca pateó Pochola. Es una vida para defenderme. Pero le he visto patear en el casi, patear los palos un día contra. Por eso, y le he visto patear drop, un día un drop que salió arrastrón. Quería hacerla sin Sambrú, pero le salió arrastrón. Pero era un tipo muy veloz, era un tipo muy oportuno, era un tipo muy alerta, muy atento, era muy inteligente, jugando para aprovechar oportunidades y bueno. Era un juego diferente, no era un juego de contacto, tan contacto como es ahora, era un juego más de jugar al espacio, de jugar al pase, pero bueno, era muy completo. Y además, ya te digo, jugó de centro, en Sudáfrica jugó de fullback en un partido, tenía condiciones, tenía todas las condiciones, era un estándar, ¿viste? Tenía todas buenas, y la cabeza, 10. Total. ¿Qué significa Pochola para los Tilos? ¿Qué es? Los Tilos tenemos una larga historia de tipos muy importantes para nosotros, pero Pochola fue la concreción de algo, ¿no? Y creo que para muchos, yo te hablo del club, no te voy a hablar generalizando, pero para nosotros despertó los interrogantes de la competencia. Es decir, si este fue a jugar a Buenos Aires, jugó en los Pumas, el seleccionado para nosotros era como ir a jugar a Tanganica, no existía. Este juega en los Pumas, hace campaña, vuelve consagrado en los Pumas, que esto y el otro, y bueno, ahí me podemos nosotros. Es decir, envalentona eso, ¿viste? Creo que sirvió como modelo. No tengo ninguna duda que es el modelo. Es el modelo por su capacidad, por sus cuestiones temperamentales, pero también por su discreción. Yo te insisto mucho con eso. El modelo de tipo reservado. ¿No? Por supuesto que había momentos que tomaba 2 whisky y empezaba a hablar de por qué yo, y la jodíamos. Por supuesto que tenía su cuota de vanidad, pero no, era cuando se le salía un poco la cadena o estaba jodiendo, pero en serio no presumía de ese tipo de conducta. ¿Vos crees que eso se traslada a la identidad del club? Esa Sin duda. Yo creo mucho en los modelajes. Por ejemplo, el Rugby de La Plata. El Rugby de La Plata crece con San Luis, con los Tilos, con La Plata, particularmente cuando La Plata es campeón. Nos pasó lo mismo. Si estos de acá al lado salieron campeones, entonces ahí fíjate que mejora San Luis, mejora los Tilos. Es decir, el modelaje es muy importante, ¿no?
Y te diría el contagio. El contagio es muy importante. Eso lo ejerció. En el rugby se ve mucho en la cancha, entre los jugadores, en la competencia, en la alta competencia, se ve que hay momentos que uno está claudicando, o está cansado, que esto, que el otro lo tiene un golpe, y vos ves a tipos que se matan y salís a cortar cabeza. Es decir, eso es. El rugby es un juego fundamentalmente emocional. Después hablamos de toda la técnica, y ahora después hablan todos con los computadores, dicen boludeces, pero el rugby fundamentalmente es un juego básicamente emocional, de actitud. Después viene el conocimiento, sin ninguna duda, que no es lo mismo que la información. Ahora hay mucha información, pero no hay conocimiento. Cualquiera agarra una computadora y mi mujer entrena la semana que viene. Se copia un ejercicio de los All Blacks y lo hace, más o menos. Es otra cosa. Pero yo creo mucho en el contagio y en el modelaje, ¿no? Me hablaste de lo que significa Pochola en los tilos. Me gustaría también que me digas lo que significa para el rugby argentino. O sea, lo que se vio en este año posterior a la muerte de Pochola, la serie de homenajes creo que no se vio nunca. Es un poco el reflejo de eso, ¿no? ¿Qué es lo que le dejó y qué significa él en la historia de nuestro rugby? Yo nunca tuve dudas de la importancia y de la trascendencia que tenía y la significación que tenía para muchos de la gente del rugby, no necesariamente los Pumas. Los Pumas particularmente tienen una relación de mucho cariño y respeto, pero toda la gente del rugby. Bueno, me asombró todo lo que ocurrió alrededor de la enfermedad y muerte de Pocho, me sorprendió porque tuvo una dimensión y tuvo una repercusión que yo nunca me imaginé que la tenía. Yo sabía la importancia que tenía porque la palpé y la vi 400 millones de veces, pero cómo se fue dando me asombró, me asombró realmente. Y bueno, me parece que acá no hay nada, te diría que sea moneda falsa. Creo que era exactamente así. Era exactamente así, un tipo muy singular, muy particular, muy representativo, muy querido, muy respetado y, y no fácil. Y no fácil, es decir, digamos, no era facilista, no era un simpático, no era un simpaticón. Era un tipo cordial y respetuoso, pero no era simpático. Y, y te quería preguntar por esos últimos días de Pochola. Vos estuviste muy cerca. De alguna manera el rugby argentino estaba pendiente del momento que atravesaba él en esos días. Y todos fuimos sabiendo a través de mensajes que vos le transmitías en principio a los hermanos del 65 y el 71, pero que también le llegaba a todo el rugby. Vos estuviste cerca, estuviste con él hasta el final. ¿Cómo vivió esa última batalla? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo la vivió? Y también me gustaría cómo la viviste vos, que eras como un hermano, ¿no? Yo con una infinita pena y te diría que cuando se viene el desbarranque es cuando empiezo realmente a preocuparme. Nunca me imaginé que iba a morirse. Es decir, lo veía como omnipotente. No estaba resignado ni mucho menos. Estuve hace 2 días con un chico, un muchacho de los Tilos, que hacía mucho que no veía, que estuvo con él internado en el piso, en la habitación. Él después pasa a terapia, ya se complica a terapia. Y me contó que dice, no sabés lo que me ayudó a mí. Y me imaginé. Es decir, estaban en sus camas cada uno con su máscara y el tipo me alentaba, me alentaba, me alentaba. Y bueno, así es de la Pochola, ¿viste? Hay más y más y más y más y más. Y se murió, se lo extraña infinitamente. Yo me resigno, caso de Aitor y de muchos amigos, el caso de Aitor, del negro Fernández Miranda, gente que yo quiero infinitamente, el negro García Yáñez, y muchos de los que no están,
Y yo me consuelo, francamente digo, bueno, llega una etapa de la vida en la cual yo tengo el diálogo interior perfecto, yo puedo hablar todos los días, y de hecho lo pienso y lo hablo. Yo sé en cada situación de mi vida cotidiana, de cada hecho de la realidad actual, lo que hubiera conversado con Aitor, lo que hubiera contestado con Pochola, lo que hubieran dicho, lo que hubiera discrepado, es decir, me queda esa resignación, ¿viste? ¿Qué carajo voy a hacer? Pero bueno, es así. Los llevas puestos, los llevas puestos. Dicen los griegos que Cronos es el dios del tiempo, el dios del tiempo. Nacés y morís. Pero después está Kairos, que es el dios de los momentos. Yo tuve momentos de éxito, porque a lo mejor Kairos, el dios griego, me tocó y me dijo, vos tenés que estar acá. Fui de los Pumas 65, bueno, estuve ahí. Le ganamos a Francia por primera vez, estuve ahí. Le empatamos a los All Blacks, estuve ahí. ¿Por qué me tocó a mí y no le tocó a otro? Entonces, también sería ingrato cuando fracasé decir que fracasé porque no hice tal cosa. No, hice lo que tuve que hacer y está. Si yo hago mi campaña desde que empecé hasta que terminé, la verdad que me puedo morir mañana tranquilo y estoy contento, muy contento. Pipo Méndez acompañó a su amigo hasta el último momento, y en el final del camino era el que informaba sobre el estado de salud de Pochola a sus hermanos del 65 y por extensión a todo el rugby argentino. Eran mensajes de audio cargados de afecto, de humor, de mística y de emoción. Y siempre terminaban con dos palabras de aliento: corazones arriba. Muchachos queridos, los Pumas no paran. Veo las oraciones de todos ustedes, veo la fuerza que se sigue haciendo. Pocho anoche pasó una buena noche. Yo voy a ir a verlo hoy. Por supuesto que voy con todos ustedes. Y después los cuento, pero siempre. La fe de ustedes nos contagiamos entre todos. Cuando uno siente que empieza a trastabillar, siento la fuerza de cada uno de todos nosotros empujando. Les mando un cariño enorme y el corazón arriba. Y un día llegó el último mensaje de Pipo, el que nadie quería escuchar. Queridos hermanos, bueno, las palabras son pocas. Se fue el capitán. Paré frente a un lugar, iba para mi casa de vuelta, frente a un lugar que ve una arboleda y un campito verde. Porque lo vamos a recordar entre los árboles, entre caballos y en el verde. Les mando un beso enorme, sé lo que nos duele, pero seguimos siempre juntos. Y por supuesto, el corazón arriba no para nunca. En el último de esos audios, vos dijiste que a Pochola vos mismo estabas en ese momento aparentemente en un descampado, en un lugar verde, y vos dijiste que lo recordemos a Pochola así, entre árboles y rodeado de verde, ¿no? Era así. Es cuando me enteré que se había muerto. Estaba en un lugar que había árboles y verde. Y paso todos los días. Y miro para ese lado todos los días. Y está. Por supuesto. Bueno, Pipo, muchísimas gracias por compartir este momento y por supuesto que a Pochola en este día que se está cumpliendo un año y en todos los días es una presencia permanente y una impronta para todo el rugby argentino. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu recuerdo y tu sentimiento. Gracias, Daniel, por recordarlo. Creo que entre todas las cosas que hay, ustedes son tipos del rugby y si no lo hubiera sentido así, no hablaba un corno, pero creo que ameritaba hablar de él y hablar de Pochola. Sí. No te voy a decir el mejor porque no le hubiera gustado, pero
y porque hay otros tipos que lo merecen. Es uno de los grandes. Es uno de los grandes, sin duda. Muchas gracias, Pipo, y a todos ustedes nos pueden ver en YouTube, Spotify, y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, Daniel. Chao.